a ponernos sobre sus pies para así realizar este momento. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos y hermanas. Señor les bendiga. Vamos a orar inmediatamente. Oremos. Señor, gracias en esta hora por reunirnos como iglesia con la intención de glorificar tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de usted. Ayúdanos, oh Señor, a enfocarnos cada vez más en buscar tu rostro. Ayúdanos a obedecerte cada vez más. Nueva vez apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos purifiques, nos consagres, nos santifiques más para ti. Ayúdanos a parecernos menos al mundo y a parecernos más a usted, Señor. Ahora que vamos a exponer tu palabra, que solo tu nombre sea glorificado, que solo sea usted el que nos dirija. Calle mis labios y hable usted, que hay un pueblo que quiere escucharle, Señor. Repréndanos si es su voluntad, edifíquenos, Señor. Todo lo que le pedimos, lo pedimos para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pueden sentarse. Estamos cerrando ya prácticamente el capítulo 12 del libro de Éxodo y vimos y hemos visto cuántas veces el Señor le decía a Moisés: vaya, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero espérate ahí, él no te va a dejar ir. Así que es como decirle a Moisés: no te impacientes. El hecho de que él no te escuche no es que mi obra o mi palabra o mi voluntad no se ha de cumplir. Al contrario, yo retrasaré y cuando yo quiera que salgan, entonces saldrán. Bueno, en estos versos 31 hasta terminar el capítulo, vemos que Dios sí le dice: vaya. O no solamente vaya y dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo, sino que el mismo Faraón le dice: vengan acá, se tienen que ir ya, pero rápido, con prisa. Todo el pueblo entendía de que estaban muy abatidos. ¿Cuántas plagas le llegaron a ellos? 10. Y la 10ª fue quizás la más dura y la más difícil porque involucró sangre de manera que literal. Perdieron muchos familiares, desde los humanos hasta los... Pero en Gosén, allí en aquel pueblo, ni un perro ladraría. O sea que si iba a haber un gran clamor y un gran bullicio de dolor, en Gosén, ¿qué iba a haber? Tranquilidad, paz, porque eso es lo que Dios trae a nuestras vidas. Quiero hablar en esta mañana una salida victoriosa. Una salida victoriosa. El texto que voy a tratar está en los mismos versos de la lectura, versos 31 hasta terminar el capítulo. En este punto vemos aquí la respuesta de Faraón y de los egipcios. Versos 1 hasta el verso 3 dice, versos 31 hasta el verso 36, perdón. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. No solamente le está diciendo ahí, váyanse, sino también déjenme una bendición a mí. Pero si él era un Dios, ¿por qué pedía bendición? Si él era un pagano, un no creyente, ¿por qué pedía bendición? Dios le mostró a él quién era Dios, porque él había preguntado eso. Él no se había sujetado a Dios, pero igualmente preguntó, y Dios le contestó. Sigue diciendo verso 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Era como decir, no aguantamos más. Si murieron los primogénitos, si murió toda nuestra vida, por así decirlo, útil o alimentaria, los alimentos, no quedó devastado un desierto, sus fincas, etcétera, etcétera. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Recuerde que era el alimento más común allí de ellos, el pan, el vino, etcétera, etcétera. Pero Dios no le había dicho a ellos que el pan iba a ser sin levadura. Mire que Dios no le dio tiempo al pueblo de Dios para que la masa leudase. Porque Él sabía, hermano, que nosotros somos de caco duro. Y Dios nos dice, llévenselo sin levadura. Y muchos osados, ¿qué hacen? Se lo llevan con levadura. Por desobedecer y llevarle la contraria a Dios. Pero Dios iba adelante. Y se les apresuró, podemos decir.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire que ellos pidieron que ahí, solamente vestidos. Ellos pidieron dinero. Y los egipcios no solamente le daban dinero, dicen, mira, llévate la cartera. Pedían tal vez 2 o 3 frutas, llévate el saco, pero váyanse. Mire como el texto dice, así despojaron a los egipcios. Fue como un atraco, pero el atracado dice, no hay problema, lléveselo todo, pero venga para acá, yo tengo aquí algo guardado, aquí escondido, venga, cójalo. De una manera voluntaria, es la expresión que quiere decir aquí, así despojaron a los egipcios. Dios puso tanta gracia y tanto temor, que esta gente dijeron, tienen que irse. Mire que cuando Jacob llega con toda su familia, él llega sin nada. Llegan alrededor de 70 personas, pero llega con todo también el ganado. Así salió el pueblo como entró. Vemos la palabra clave en el verso 31, donde el faraón les dice, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Recuerde que en primera instancia faraón los quería dejar ir. Primero quiere dejar ir todos los hombres. Y en otra instancia, pero los animales se quedan. En otra instancia, los niños y las mujeres se quedan. Ahora el mío está diciendo, váyanse todos, pero váyanse. Aquí Faraón no solo le permitió a Israel que se fueran, sino que les ordenó que se fueran. Esto era justamente lo que Jehová dijo a Moisés que pasaría. Recuerde que él había dicho en el capítulo 11, verso 1, Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Mire que en otras ocasiones le decía, yo endureceré su corazón para que él no los deje ir. Y en otra decía, él va a endurecer su corazón. Mire cómo Dios conoce exactamente qué vamos a hacer nosotros en cuanto a responderle a Él. Él sabe si vamos a ser obedientes o si vamos a ser ¿qué? Rebeldes. Vemos una expresión en el verso 32 donde Él dice en la parte final del verso 32, y bendecidme a mí también. ¿Por qué Él no pidió esa bendición desde el principio? Ahí Él la necesitaba. Pero ¿qué dice Él ahí? ¿Qué nos muestra esta expresión? Esta muestra que ahora Faraón sabe quién es Jehová. No había preguntado él en el capítulo 5, verso 2. Y creía él que había contestado la pregunta. Porque le dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Ahora él dice, váyanse y díganle a ese Dios, oren a ese Dios para que me bendiga a mí. Van cambiando las expresiones, ¿no? El corazón va siendo quebrantado y hasta que nuestros corazones no son quebrantados, no entendemos la palabra de Dios. No es lo que dice el salmista, antes que fuera yo, ¿qué? Descarriado. Y más adelante dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Solo así aprendemos, hermanos. Repito, esto muestra que ahora Faraón sabe quién es Jehová. El Dios que era más grande que quién. Que él no era un Dios. Que él lo que era un muchacho delante de Dios. Una criatura. Y quien Faraón debía de buscar bendición. El Faraón, o cabe señalar que el Faraón solo llegó a este conocimiento a ser ¿qué? Quebrantado. En los versos 33 habla que los egipcios apremiaban al pueblo, les daban premios, dándose prisa a echarlos ¿qué? De la tierra. Y el texto leímos más adelante, así despojaron a los egipcios. Podemos ver que el pueblo egipcio también estuvo de acuerdo en que los israelitas debían ¿qué? Partir. En la medida en que esencialmente pagaron a los israelitas para que se fueran, los hijos de Israel se fueron a toda prisa, tan rápido que no hubo tiempo para ¿qué? Para dejar que el pan que leudara. Pero Dios le había dicho, iban a salir así. Por eso tenían que comer panes sin levadura, como Jehová le había ¿qué? Mandado. Una nota o un historiador nos cuenta, podemos imaginar que algunos de los israelitas no siguieron las instrucciones de Dios de eliminar toda la levadura. Éxodo 12:15.
había un pedido allí. Ahora, debido a la prisa de su partida, tuvieron que hacer lo que Dios les había dicho, porque Dios arregló las circunstancias para que no pudieran, ¿qué? Usar levadura. Era mucha la costumbre para ellos. Y Dios lo que quería que en el momento de preparación de la Pascua, al preparar eso, en ese día, ¿qué hicieran? No comieran pan con levadura. Eso es todo lo que Dios quería. De la misma manera, a veces Dios arregla circunstancias en las que la obediencia simplemente se hace necesaria. ¿Qué estamos diciendo? Incluso si normalmente no la elegiríamos, por ejemplo, Dios puede querer que un hombre renuncie a los amigos que son una mala influencia para él. Pero a veces nosotros no queremos desprendernos de cosas que nos afectan, ¿sí o sí? Pero Dios, ¿qué hace con nuestros amigos? Permite que ellos nos abandonen primero. Dios quiere que tú salgas de ellos, tú no quieres salir de ellos, entonces Dios los quita de ahí y hace que te abandonen y tú entiendas, oh, pero mira, me abandonaron, estoy solo. Pero esa mala influencia es mejor estar solo que mal. Con la presencia de Dios nos basta, eso creo. En los versos 37 hasta el verso 39 vemos aquí, Israel deja Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y si habían niños que no fueron contados, ¿quiénes llevarían sus niños ahí? ¿Y también qué? Sus y las madres. Quiere decir que no se están contando ni niños, ni madres, ni mujeres. Esa es la expresión. Entonces es mucho más pueblo, si solamente se están contando los 600,000. Para colmo, de esos 600,000, hay muchas gentes extrañas, de toda clase de gente que fueron ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de muchas moscas? Y hablábamos que eran muchos tipos de moscas difíciles. Entonces aquí me habla de muchas clases de gentes, diferentes naciones. Entiéndase, mismos egipcios, tal vez filisteos, lo que sea. Lo que quisieron salir con ellos, lo que entendieron que Dios es el Dios que hace y promete su ¿qué? Su palabra. No solamente la hace, sino que la promete, la cumple. Aquí la cumple. Y paradójicamente, en el cumplimiento de los 430 años, y volvemos atrás, un tal José dijo, ustedes van a ser esclavos en tierra extranjera, pero Dios os visitará y mis huesos van a salir de ahí. O sea, que él no iba a vivir ahí en Egipto toda una vida. Vivieron mucho, o estuvieron muchos tiempos esos huesos ahí, pero no era la casa de José. Él tenía una tierra prometida en la cual él terminaría allí, sepultado, y una mansión gloriosa, ¿dónde? En los cielos. Este fue el momento en que todos los capítulos anteriores de Éxodo se anticiparon o se cumplieron. Israel ahora era ¿qué? Libre. ¿Quién los había libertado? Solo Dios. Y el faraón y sus ejércitos no los detuvieron mientras viajaban desde su centro de Ramesés a Sucot. Entiéndase que era un lugar de refugio allí. Es posible que no describa un campamento temporal en lugar de una ciudad egipcia existente. Es fácil imaginar las celebraciones y la tensión en Sucot esa noche. Era una noche de gran celebración por haber sido ¿qué? Liberados. Estuvieron prácticamente como esclavos. ¿Cuánto tiempo pagaron de pena? Es mucho tiempo, ¿no? En otras ciudades, en el extranjero, se canta cientos de años de condena, ¿sí o sí? A veces le ponen 400 años de prisión y 3 cadenas perpetuas. Si usted logra eso no hay que un poquito más que pagar. Eso es para que nunca salga. Debiéramos de tener penas fuertes aquí por tantas situaciones que pasan, ¿no? Pero un día el juez justo, hermano, tomará las riendas del asunto y las cumplirá. ¿Cuánta era la gente que salió de allí en cuanto a hombres que salieron a pie? Sin contar. Ok. Al reunirse todos en Sucot, como dice el texto, como 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, dejaron a Egipto. La cantidad de 600,000
hombres nos da una población aproximada de quizás 2 millones de personas. Muchos escritores y estudiosos hablan de 3 millones, etc. El número no lo vamos a discutir. Solo sé que el texto nos dice que eran muchas personas, 600,000 sin contar otros. ¿Hacia dónde se dirigían ellos, hermanos? ¿Hacia la tierra? Un escritor discute algunas ideas que podrían hacer aún menor al número de 600,000. ¿Qué nos dice él? Como el decir que miles en realidad quiere decir clanes y que un total de 600 familias, clanes, dejaron Egipto. Aún así, para cuando llegaron a Canaán, ciertamente era una horda considerable, por usar el término del historiador, a juzgar por el impacto arqueológico en la civilización cananea. Hay huellas arqueológicas de que en aquel lugar habitaron muchas personas. Y también hay cementerios fósiles, pero entiéndase, fósiles, de que aparecieron muchísimos instrumentos de guerra y gente que murió. Los científicos a veces no quieren decir las cosas que dice la palabra de Dios, pero Dios les deja la evidencia. ¿Quién puede discutir que Dios no está en nuestros corazones? ¿Quién puede discutir que la salvación no es hermosa, pero solo es en Cristo Jesús? El texto en el verso 38 habla: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Es como si había de todo ahí. Pero el punto aquí es que había una multitud de toda clase de gentes. Todos no eran ¿qué? Israelitas. Cabe señalar que no todos los 600,000 eran israelitas. Muchos egipcios, quizás otros extranjeros, se fueron con ellos debido a que el Dios de Israel demostró que era más poderoso que ¿quién? Que los dioses que ellos habían conocido. Que si Dios decía que iba a caer granizo, granizo iba a caer. Que si Dios decía a un hombre, tira cenizas hacia arriba y eso va a crear piojos que no lo van a aguantar en el cuerpo. Y eso pasó. El hebreo dice enjambre, de la misma raíz que se usó en el capítulo 8, verso 21, para describir ¿qué? La plaga de las moscas. Verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse ¿qué? La comida. Nuevamente, Dios hizo de la obediencia una necesidad en el caso de los panes sin levadura. Ahí la palabra de Dios iba a cumplir cumpliéndose. No iba a haber la posibilidad de que nadie comiese pan con levadura. Si eso pasaba, mínimo ese se iba a quedar allá, atrás. Los versos 40 hasta el verso 42, vemos aquí la Pascua como una observancia para guardarla. ¿Qué requisitos tenía que tener la persona para poder celebrar la Pascua? Para poder comerlas, etcétera. Verso 40, verso 42 nos dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto. ¿Fue cuánto? 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Verso 42, es como si cambia el texto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hermanos, ¿no le llama la atención la expresión ahí, todas las huestes de Jehová? En la noche que el ángel de la muerte visitaba todas las casas, ¿cuántos andaban ahí? Lo leímos y lo estudiamos. No leímos y estudiamos que Jehová iba por encima de las casas y de igual manera el ángel o el heridor, como le gusta a usted más, salvaguardaba esa casa que había obedecido cuando habían pintado los postes o los dinteles ¿con qué? Con sangre. Mire que Dios se va con su pueblo, pero todas las huestes salen de ahí.
Por lo regular, cuando tú y yo escuchamos huestes, como que entendemos cosas malas, pero recordar que hay huestes de Dios, los ángeles, etc. También entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Pero esas huestes de maldad tienen quienes se lo pongan o quienes luchen contra ella. Tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha librado hoy. Como hay un ángel heridor que es de la muerte, también hay otro tipo de ángel, el que salvaguarda entonces. Aparentemente el éxodo de Egipto comenzó el mismo día del calendario que el 430 aniversario del tiempo de Israel en Egipto. Es una evidencia notable de que Dios a menudo cumple las promesas en los aniversarios de eventos previos o profetizados. Vamos, si Dios dijo que te va a dar la bendición a ti, puede pasar el tiempo que quiera, porque no es cuando tú quieras, es cuando se haga la voluntad de Dios. Nos precipitamos por lo regular, pero cuando usted aprende a esperar en Dios, usted puede tener ese brazo que se está quemando, pero Dios lo va a sanar. Y así sucesivamente. Y si no lo sana, su nombre va a ser glorificado. Si te lleva para el cielo, mejor todavía. Ya no te va a doler más el brazo, ya no se va a quemar. ¿Qué usted cree? ¿Cómo es mejor? Usted elige. Elija lo mejor. Donde no hay dolor ni llanto, es mucho mejor estar. En el verso 42 vemos aquí, nos habla, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Dios quiso que este evento